Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez aquí en la caja de Pandora. Muy buenas tardes a todos, soy Luis y ya sabéis que tenemos como invitado a Indica, que ya lo veis en la otra parte de la pantalla. Hemos estrenado un nuevo programita y cuando nos dan un juguete no veas cómo nos divertimos. ¿Qué tal, Indica? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muchas gracias Luis, bien, bien. Indica, cuéntanos un poquito cómo estás llevando la cuarentena, esto de estar en casa con todo el tema que está pasando. Pues yo lo estoy llevando fenomenal, la verdad. O sea, bueno, es un imprevisto para todos, nadie se lo esperaba, ¿no? Y al principio hubo que posponer bastantes cursos y actividades presenciales, pero yo creo que todas las crisis y todas las dificultades vienen siempre con una oportunidad, ¿no? Una ventaja. Y en mi caso, pues bueno, tenía muchos proyectos online y muchas cositas que a lo mejor no podía destinar tanta energía porque tenía que diversificar y le estoy metiendo pues toda la energía allí. Yo recomiendo a los que puedan que estén en casa, pues que aprovechen, que nos quedemos en casa, pero que aprovechen para trabajar el doble o el triple. Ahora es una oportunidad muy buena y si no sabes muy bien en qué trabajar, pues yo creo que es un momento fantástico para planificar y para hacer esa introspección y ver qué es lo que quieres lograr en los próximos años. Es una oportunidad única lo que estamos viviendo. Bueno, como estamos en la cuarentena y hemos dicho que haríamos programas especiales, el programa tuyo pues es uno de estos programas que decimos especiales. ¿Por qué? Porque estamos dando una teoría y una herramienta. Es decir, vamos a dar una práctica que va a dar Indica y luego va a hacer un ejercicio de meditación. Con lo cual, cuéntanos un poquito, Indica, antes de empezar, qué vamos a trabajar. Bueno, pues vamos a trabajar con una técnica muy simple, pero muy potente, que de hecho hay algunos vídeos donde se habla de esta técnica y la suelo compartir mucho. Se llama técnica maestra de transmutación o técnica de transmutación. Y el tema es que es una herramienta que utilizo muchísimo en mis terapias para enseñarla a los pacientes y, bueno, trato de divulgarla porque es accesible para todo el mundo, no hace falta tener conocimientos de ningún tipo, solamente tener las ganas de querer empezar a practicarla y los resultados son espectaculares. En la mayoría de los casos se obtienen resultados ya desde la primera vez que se intenta. Así que nada, quería transmitir esta herramienta, que es una herramienta para todos los públicos, y explicarla, hacer un vídeo donde no hable de otros temas, sino que nos centremos solamente en explicar esta técnica, esta herramienta. Van a ser dos partes. Esta primera parte voy a explicar los principios, los fundamentos de la técnica para comprender lo que estamos haciendo antes de pasar a la técnica. Y en la segunda parte, cuando la hagamos, vamos a profundizar todavía mucho más en la técnica. Primero aprenderemos las bases y haremos la técnica ya, y luego aprenderemos en el próximo vídeo, en la parte 2, los complementos para hacer la herramienta mucho más potente y efectiva. Perfecto, pues ya habéis visto, primera parte, hoy, la segunda ya os avisaremos cuándo, pero en unos días. Y vamos a empezar ya con la técnica porque creo que vais a disfrutar mucho. Lo que siempre os digo, familia, podéis coger el enlace, lo pueden compartir tanto en Facebook como en YouTube, en Instagram, en WhatsApp, en Telegram, en todos estos sitios para avisar a la gente porque la técnica creo que vale la pena y viendo cómo está el tema a nivel planetario, pues una ayudita nunca viene mal. Y ya sabéis que esta semana os vamos a estar dando muchas técnicas para que se os haga todo mucho más fácil. Adelante, Indica, todo tuyo. Gracias, Luis. Un poquito sobre la historia de esta herramienta, de dónde viene. Yo en muchos de los vídeos, los que habéis visto algunos vídeos, habéis seguido algunos cursos que he hecho aquí, como Manifiesta el Alma o las formaciones o actividades, siempre incido mucho que en el camino del desarrollo personal, del desarrollo espiritual, del desarrollo interno, normalmente se tiene una tendencia a poner mucho énfasis en adquirir conocimiento, en adquirir nuevas técnicas, y todo eso es muy importante, pero es tan importante como eso, o incluso más importante incluso que eso, es el trabajo de purificación, que no se pone tanto el énfasis porque no es cómodo. El trabajo de purificación implica trabajar con los propios defectos, con las propias limitaciones, y eso no es cómodo, no se siente agradable. Adquirir cosas nuevas siempre es divertido, es la novedad, pero mirar hacia adentro y trabajar con aquellas cosas que te producen dolor o resistencias
pues no es agradable. Pero cuando trabajamos con la purificación, lo que estamos haciendo es literalmente elevar nuestra vibración, y a través del trabajo de purificación, en la medida que vamos limpiando nuestro mundo interior a nivel etérico, a nivel psicológico, el resto, la claridad para crecer, la claridad para tomar acción en nuestra vida de manera determinada, para tener claro nuestro propósito, nuestros objetivos, un montón de cosas vienen ya por añadidura. Muchas veces no tenemos esa claridad porque hay muchos bloqueos y hay muchas cosas dentro nuestro que están tapando el que podamos ver esa claridad ya. El estado natural de cualquier persona en reposo debería ser el bienestar, la serenidad, la paz. Hay un dicho de no sé a quién se le atribuye, ¿no?, que dice que si no te sientes bien cuando estás solo, entonces estás en muy mala compañía. Y esto es algo que se da muy comúnmente, y tiene que ver básicamente con dos cosas: con la incapacidad de controlar nuestro propio ser, nuestra propia personalidad, es decir, teniendo una mente caótica que nos esclaviza y que estamos a merced del tipo de pensamientos que genera, y por la cualidad de esos pensamientos y emociones, que tiene que ver con nuestro mundo interior. Los pensamientos, las emociones son energías, y cuando nuestro cuerpo emocional está muy sucio, nuestra mente lo que hace simplemente es registrar esa información energética que va pasando por dentro nuestro. Entonces, esto produce un malestar, o produce una sensación de no sentirte a gusto contigo mismo, o incluso puede llevar a enfermedades psicológicas como ansiedad, depresión, el miedo, ¿no?, que está ahora muy en auge, y también enfermedades físicas debido a esa densidad energética, ¿no?, que acaba densificándose hasta el punto de fisicalizarse como una enfermedad. Entonces, bueno, la purificación es una parte fundamental, y es algo que si realmente nos tomamos en serio el camino del crecimiento personal, es algo que tenemos que cumplir a diario. O sea, siempre hay muchos mitos también de la caída, ¿no?, del héroe, que en el fondo, ¿no?, son esas pequeñas debilidades. En la medida que cada vez vamos creciendo más y tenemos un mayor poder personal y una mayor responsabilidad, pues todos esos pequeños defectos, ¿no?, que en otra tesitura o en otro contexto no serían tan graves, se magnifican y crecen. Entonces, bueno, me gustaría empezar, antes de entrar de lleno en la técnica, explicar un poco la historia de dónde viene, cómo fue mi experiencia de empezar a utilizar esta herramienta, y luego cómo se fue desarrollando. Bueno, como he comentado, ¿no?, para mí es muy importante todo el trabajo de purificación, y a lo largo de mi vida, desde que entré sobre todo de una forma más consciente en el camino espiritual, he ido trabajando con diferentes herramientas de construcción del carácter, de purificación, y continúo trabajando, ¿no? Es algo que intento tener muy presente en el día a día. Y en este proceso, hace como unos aproximadamente, no me acuerdo la fecha, pero entre 2 y 3 años, a través de ir meditando, ir avanzando en las prácticas de meditación, empezaba, ¿no?, a sentir, ¿no?, y también como trabajamos con el tema de la sanación en la Escuela de Ciencia Conciencia, se fue sensibilizando toda esa parte de la energía, ¿no?, y toda la experiencia de sentir la energía circulando por dentro del cuerpo empezó a tomar bastante claridad. Entonces, en las prácticas de meditación que realizaba, sentía como entraba muchísima energía, y empecé de forma más o menos intuitiva a dirigir esa energía por donde sentía que no circulaba correctamente, y empecé a darme cuenta de que cuando dirigía la energía hacia allí, esa energía empezaba a generar un movimiento, una vibración, ¿no?, y eventualmente, después de un tiempo suficiente, esa zona donde sentía que no circulaba la energía se desbloqueaba, y la energía podía circular y me llevaba a lo mejor a otro bloqueo. Entonces estuve un periodo de varios meses trabajando de esta forma, muy constantemente, todos los días, no solamente en la práctica de meditación, sino también por las noches antes de irme a dormir. Empecé también a practicarlo a lo largo del día, en diferentes situaciones, ¿no? Y bueno,
comencé a darme cuenta, ¿no?, de que eso estaba produciendo un efecto muy potente, no solamente a nivel de comodidad y a nivel energético, sino también psicológico, que había muchas situaciones en las que a lo mejor había reacciones a ciertas situaciones o cosas, ¿no?, que a todos nos molestan, que gradualmente fueron bajando, ¿no?, fueron perdiendo muchísima fuerza y cada vez había una facilidad para mantener un estado más o menos neutro. Entonces esto me llamó muchísimo la atención. Paralelamente a todo esto se dio la causalidad de que a una persona que había recomendado un libro, me recomendó a mí también un libro, me dijo, mira, este libro me encantó cuando lo leí, creo que te va a gustar mucho, porque además también le había compartido esta experiencia y estaba también explicándole, ¿no?, cómo podía aplicarlo él a su vida. Y cuando me compartió este libro, se llamaba Alimentando tus demonios. Era un libro escrito, no recuerdo el nombre de la autora, pero era un monje budista, una señora, que había estado viviendo en el Tíbet y en el Tíbet le habían enseñado sobre un tipo de medicina tibetana que trabajaba con la conciencia. Y esa medicina tibetana hablaba de que todas las enfermedades, ya fuesen físicas o psicológicas o espirituales, tenía que ver con demonios, con unos demonios que teníamos nosotros, esto es según la tradición tibetana, y que estos demonios, en la medida que nosotros no los aceptábamos, pues nos poseían y tomaban control de nosotros y producían gradualmente el caos dentro de todo nuestro sistema energético y a nivel de salud y a todos los niveles, ¿no? Es como que acababan dominándonos estos demonios. Y en el Tíbet, en este tipo de medicina, en este libro, ¿no?, enseñaban a enfrentarte a tus propios demonios. Y cuando tú tienes un demonio de este tipo delante, la primera reacción, pues evidentemente es sal de aquí, nadie quiere tener un demonio dentro. Pero la paradoja o la parte interesante es que en esta medicina tibetana lo que ellos decían es que ese demonio que tú habías creado y que vivía dentro tuyo, no podías enfrentarte a él, no podías tener una guerra con él, sino lo que tenías que hacer era alimentarlo. Y que cuando alimentabas el demonio, lo que hacía el demonio es que se saciaba y perdía el hambre de alimentarse a través tuyo, en tus comportamientos y en tu vida diaria o a través de enfermarte. Entonces tú tenías que ir alimentando esos demonios y gradualmente esos demonios se convertían en ángeles. No recuerdo el término que utilizaban, no eran ángeles, pero se convertían en un ser espiritual luminoso que te guiaba en el camino y que te ayudaba, ¿no? Es decir, que tú ayudabas a ese demonio a transmutarse y a transformarse en un ser de luz. Entonces, me llamó muchísimo la atención porque vi muchísimas analogías con lo que yo estaba experimentando con eso. Claro, yo no hablaba en términos de demonios, sino de bloqueos energéticos, pero entonces yo tenía podríamos decir, ¿no?, que en los cursos utilizaba un término muy similar al de los demonios, que son entidades de pensamiento o elementales, que son formas energéticas negativas que están en nuestro cuerpo energético, que las encontramos y en sanación energética aprendemos a limpiarlas, a retirarlas y demás. Entonces empecé a mirar con esa conciencia internamente esos bloqueos y me di cuenta que al observarlos internamente, cada uno de esos bloqueos tenía una forma, tenía un color, tenía una textura, tenía una propia personalidad. Y no solamente eso, sino que al contactar con esos bloqueos energéticos, me podía comunicar con ellos en cierta forma, ¿no? Es como que percibía el tipo de cualidad, no es que me comunicase como me estoy comunicando con vosotros, pero internamente, al mirarlo, pues percibías qué tipo de emoción estaba experimentando ese bloqueo. Y no solamente eso, sino que al verlo como una entidad viva y percibirlo dentro de mi cuerpo, también descubrí que lo podías sacar fuera de tu cuerpo y observarlo delante en tu mundo mental, y que al sacarlo delante, esa forma se volvía mucho más clara. Y que cada uno de esos bloqueos, dicho de otra forma, tenía su propia personalidad. Entonces, esto es muy interesante, porque no hablaría, yo creo que en la sociedad que vivimos, no hablar en términos de demonios está muy descontextualizado y puede generar más confusión que otra cosa, pero
desde una perspectiva más científica, en la medida de que podemos llamar ciencia, ¿no?, todo el tema energético, las entidades de pensamiento sí que explican este tipo de fenómeno. Y las entidades de pensamiento nosotros las creamos constantemente y pueden ser positivas o negativas dependiendo del tipo de vibración o el tipo de cualidad que tengan. La realidad es que las entidades de pensamiento negativas que nosotros mismos creamos, cuando las observamos, ya sea mirando dentro nuestro o proyectándolas delante, tienen un aspecto y tienen una cualidad o tienen una forma y unos colores que no son agradables. Nosotros podemos percibir si algo es bonito o algo es feo porque tenemos un sentido de la armonía innato dentro nuestro. Entonces, el arte está fundamentada en eso, ¿no? Cuando ya sea una pintura o ya sea un movimiento corporal, hay armonía, una armonía que está basada en unos principios universales, nosotros percibimos belleza. Y cuando hay desarmonía, percibimos fealdad. Pues estas entidades de pensamiento negativas se perciben con fealdad. Es decir, es muy fácil hacer esta analogía entre entidades de pensamiento negativas y demonios, porque realmente son entidades muy feas, desagradables y que manejan un tipo de emociones y de pensamientos negativos. Y lo mismo, esas emociones positivas, esos pensamientos positivos se perciben con una cierta belleza, ¿no? Colores luminosos, formas mucho más estructuradas. De hecho, me acuerdo que en aquella época recordé un documental que había visto de Masaru Emoto, donde hablaba de los cristales del agua y cómo la conciencia del ser humano afectaba a los cristales del agua y los organizaba en una forma, en formas geométricas muy, muy bellas. Si la cualidad del pensamiento era bello, era relacionado con el amor, con el altruismo, y cómo otros pensamientos negativos rompían esas estructuras geométricas del agua y generaban colores y caos, ¿no? Y unos colores muy, muy toscos, muy desagradables. Es exactamente lo mismo, pero en vez de aplicado al agua, que reacciona a esa conciencia, aplicado a esa sustancia emocional y mental que llamamos psicología o que llamamos emociones y pensamientos, que son energías que fluyen a través nuestro. Entonces, bueno, a raíz de todo esto, el hecho de leer sobre esa medicina tibetana, sobre este libro, me permitió empezar a experimentar mucho con lo que estaba realizando y llevarlo un paso más allá. Y luego, gradualmente, lo que traté de hacer con esta técnica fue simplificarla al máximo. ¿Por qué? Porque empecé a enseñarla en la consulta, cuando realizaba terapias a los pacientes, y me interesaba que fuese algo muy sencillo, que ellos pudiesen aprender y hacerse partícipes del proceso de sanación, transmutando y trabajando energéticamente sin necesidad de que tengan que aprender sanación ni nada parecido. Y no solamente eso, sino que durante sesión y sesión ellos tuviesen una herramienta muy simple y potente para trabajar los mismos aspectos que estábamos trabajando durante las sesiones. Así que esa es la historia de esta técnica maestra de transmutación. ¿Para qué sirve? Pues sirve para trabajar cualquier tipo de pensamiento negativo, de cualquier tipo de emoción negativa, traumas que tengamos desde hace muchísimos años o incluso traumas de la infancia que no recordamos en recuerdos, pero que nos han afectado. Para cuando estamos enfadados o tenemos un altibajo emocional que nos está perjudicando en una situación concreta, en una relación o en una conversación. Evidentemente también para enfermedades físicas, somatizaciones que tengamos, ya sean enfermedades cronificadas o enfermedades temporales que estamos experimentando. También sirve para elevar nuestro nivel de energía de forma preventiva para reforzar el sistema inmune. Cuando aplicamos esta técnica y disolvemos estas entidades de pensamiento, el aura se expande muchísimo. También nos sirve para protegernos cuando estamos en ambientes psíquicos muy, muy cargados. Y esto... ¿Hola? No sé si se ha cortado. ¿Luis? ¿Hola? Hola, Indica, ¿me ves? ¿Me escuchas? No, creo que se ha cortado. Yo me veo la imagen... O sea, sí que te veo y te escucho, pero mi imagen se ha quedado fija.
Vale, pues sale y vuelve a entrar. Sí, vale. Sí, porque no sabemos qué pasa. Bueno, familia, ahora seguiremos con la charla de Indica. Ya veis que estamos teniendo algún tipo de problema técnico desconocido, ya que este programa es nuevo. Y ya recordad que el otro día con el Jitsi no podíamos hacer transmisiones y hemos tenido que cambiar a este nuevo sistema, StreamYard se llama, porque el anterior pues, nos estaba dando muchos problemas. Ahora tendremos con Indica un ejercicio, ¿vale? Habrá una meditación de trabajo de todo lo que está explicando ahora y creo que va a ser muy interesante. Deciros también que próximamente también pondremos las fechas de todo el recorrido de América, que será a partir de septiembre, octubre, noviembre, que estaremos en México y en Estados Unidos para empezar. Estaremos en la parte tanto de Nueva York como en la parte de California, como en diferentes lugares de México. Vamos a dar paso a Indica. ¿Qué tal, Indica? Bien, lo que pasa es que yo había cogido carrerilla y no sé en qué punto me he quedado, no sé. No sé si... Tira un poquito para atrás y ya está, muy poquito, porque se sí. escuchaba todo el rato, ¿eh? El audio nos ha ido. Ah, ok, vale, perfecto. O sea, fue solamente la imagen. Sí, solo la imagen. Muy bien, bueno, si ahora yo voy a continuar, porque no sé de dónde enlazarlo, si hay alguna parte ahora con lo que explique que no sabemos seguir o demás, pues hacéis preguntas a Luis y luego hará una parte de preguntas y respuestas donde lo completamos. Entonces, como decía, tiene muchísimas aplicaciones. La magia o la belleza de esta técnica es la simplicidad, pero esa simplicidad no hay que confundirla con ineficacia o con sencillez, porque tiene muchísima profundidad. De hecho, por eso se va a hacer en dos partes, porque en esta primera parte quería hacer esta introducción y explicar varios principios muy básicos y entrar ya a hacer la técnica con todos vosotros. Y en esa segunda parte, ¿no? Aprovechar pues para profundizar en muchos elementos que hace que la técnica sea todavía mucho más potente, mucho más efectiva y bueno, que se pueda vislumbrar el recorrido que puede tener en nuestras vidas si la aplicamos con regularidad. Hay ciertos principios en los que se fundamenta esta técnica, más allá de que todos los que queráis ahora cuando hagamos la práctica, cada uno hará la práctica para sí mismo y los resultados hablan por sí mismos, es decir, es algo que si se aplica no queda lugar a dudas del efecto que produce, pero sí que se basa en ciertos principios que, sí, desde un punto de vista científico, pues se tienen que asumir para entender cómo está funcionando, ¿no? Cómo puede funcionar y producir los efectos que produce. El primero es que se fundamenta en el cuerpo energético y la energía vital, que todos tenemos un cuerpo energético por el cual fluye energía vital y que en la medida que esa energía vital no puede fluir de forma libre, eso produce enfermedad. Y en la medida que la energía vital fluye con total libertad a través de nuestros cuerpos, eso se traduce como salud, como evolución, como expansión. Todo este proceso, ¿no? de vida al final se puede resumir en eso, en eliminar aquellos impedimentos que no permiten que la energía de vida pueda fluir a través nuestro y hacer que nosotros nos desarrollemos, ¿no? en todos los niveles que correspondan. El segundo principio es que todos los pensamientos, las emociones y las enfermedades tienen su causa en el mundo energético, ya sea a nivel mental, a nivel emocional o a nivel etérico. Y que si nosotros trabajamos con esas causas en esos niveles, se produce sanación. Y el tercer principio es que la energía sigue al pensamiento. Ese es un principio metafísico fundamental. Y en aquello que nosotros pensamos, en aquello que nosotros dirigimos nuestra atención, estamos poniendo energía. Dicho sea de paso, la ciencia, el efecto placebo, de hecho el otro día miré el significado y era bastante curioso porque no hablaban de que las personas que tomaban un medicamento y creían que ese medicamento les iba a curar, se curaban porque lo creían, sino que la definición era muy materialista y decían que esas sustancias que no eran medicamento producían un efecto físico en la persona para que se curase. Evidentemente, yo particularmente no estoy de acuerdo con eso y considero que el efecto placebo es la demostración de que una persona cuando cree algo firmemente produce efectos en su cuerpo físico o en los niveles que corresponda. Dicho sea de paso, hablando de este efecto placebo, me gustaría hablar del efecto nocebo, que es el contrario al efecto placebo y que creo que es muy de actualidad con la situación, ¿no? que estamos viviendo, con
estas dos pandemias que está habiendo, la pandemia del virus, ese virus físico que está afectando a personas en el mundo, y la pandemia del miedo, que sin lugar a dudas es un efecto nocebo a nivel colectivo. Es la psicosis de que no es que nos vayamos a curar, ¿no?, sino es que nos vamos a contagiar o todo va a salir mal, y esto no puede haber nada peor que conectarse de forma constante, ¿no?, a esos canales, ya sean grupos de WhatsApp donde se comparten constantemente informaciones, ya sea, por supuesto, la televisión, todos esos canales o todo ese ruido que se está generando, que lo que está haciendo, ¿no?, es generar un efecto nocebo, que es lo contrario al efecto placebo, lo cual no significa no ser responsables con la situación, pero una vez que uno se va informando y sabe las medidas que tiene que tomar de precaución y va manteniendo una conexión con ese mundo externo, con las decisiones que se van tomando, desconectar y conectar con todas aquellas cosas bellas, ¿no?, que hay en nuestra vida, en nuestra familia, si estamos en casa ahora, con tantas noticias que están apareciendo también muy interesantes, como la limpieza que está habiendo en el planeta a nivel de contaminación física, de polución, con los efectos de solidaridad, ¿no?, que está habiendo, que ojalá tengan una extensión más allá de este enemigo común, ¿no?, que nos unifica, y que entendamos que hay muchos enemigos comunes que están ahí y que producen también mucha muerte, como el hambre, como la desigualdad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no me quiero ir por las ramas, pero esta técnica evidentemente utiliza este principio de que la energía sigue el pensamiento, y nosotros con nuestra mente vamos a aprender a sanarnos y a eliminar aquellas enfermedades o bloqueos energéticos que no nos permiten manifestar esa plenitud, esa serenidad interior, esa salud física y psicológica. Bueno, vamos a ir con la técnica. No sé si hay alguna pregunta antes de ir con la técnica, Luis. Bueno, preguntas ahora mismo no tengo todavía. Estoy aquí mirando, por lo menos en la parte de YouTube, y en la parte de Facebook tampoco. O sea que si quieres tira por la meditación y luego damos paso a preguntas. Perfecto. Entonces, yo os invito a que todos los que tengáis la oportunidad de hacer la meditación ahora, os sentéis de forma relajada, intentéis aislaros del ambiente y os recojáis en vosotros mismos durante 10-15 minutos para realizar esta herramienta, esta técnica. Más allá de la parte teórica de lo que hemos explicado hasta ahora, lo potente es que tengáis la experiencia que produce aplicarla, y luego ya tendremos tiempo, daremos tiempo para que si hay alguna pregunta pues se pueda realizar. Cerramos los ojos en primer lugar. Simplemente tómate unos minutos para bajar las revoluciones y permitir que tu conciencia, que tu mente se empiece a enfocar en este momento presente, que la conciencia y la mente se empiece a enfocar en el cuerpo físico, en la respiración. Es muy importante conectar con el cuerpo físico y con el aquí y el ahora antes de poder realizar este ejercicio. Si aparecen pensamientos, simplemente déjalos ir, no reacciones. Intenta entrar en una actitud de observador, mantener una actitud neutra. A medida que vas observando atentamente tu cuerpo, empieza a tomar conciencia de si hay zonas en tu cuerpo que no se sienten cómodas, si hay puntos de tensión. Toma conciencia de cómo te sientes ahora mismo. Si hay algo que puedas hacer para reacomodarte y sentirte más cómodo, hazlo. No hay ningún tipo de problema.
Y si empiezas a identificar incomodidades en tu cuerpo, simplemente toma conciencia de ello, pero no te enganches, no te agarres a eso, mantente neutro. Ahora vamos a utilizar esta técnica, la voy a guiar para que cada uno de vosotros podáis aplicarla a aquello que sea más relevante. Así que, manteniendo atención en tu cuerpo, te voy a pedir que traigas a este momento presente cualquier situación, persona o recuerdo que te perturbe, que te produzca una inestabilidad o una incomodidad. La primera imagen o el primer recuerdo, memoria que aparezca en tu mente, te quedas ahí y observas esa experiencia, la tratas de revivir en este momento presente y observa cómo reacciona tu cuerpo. Probablemente, si observas con detenimiento, notes que hay alguna parte de tu cuerpo que se ha tensado o que se siente incómoda o que incluso produce dolor, molestia, presión. Mantén esa imagen, esa memoria, esa situación o persona que te pone mal y observa qué parte de tu cuerpo es la que reacciona, qué parte de tu cuerpo se siente mal. Una vez que la has identificado, quiero que lleves tu mirada interior hacia ese punto y con tu percepción interna, con tu ojo interno, observes esa sensación y trates de percibir si aparte de esa sensación corporal puedes ver algún tipo de color, algún tipo de textura, algún tipo de forma, si puedes a lo mejor percibir algún tipo de sonido o cualquier otra percepción que aparezca. Es muy importante que te mantengas en una actitud neutra, que no te dejes arrastrar por lo que sea que estás percibiendo. Muy bien. Una vez que has identificado ese punto de tensión, que quizás es probable, y si no, no pasa nada, que hayas podido percibir también algún color, alguna textura, forma, algún otro tipo de percepción, si no te quedas simplemente con la sensación, vas a mantener tu atención en ese punto y al mismo tiempo vas a observar todo tu cuerpo, desde los pies hasta las manos, pasando por el tronco, cabeza. Ahora, mientras observas todo tu cuerpo y mantienes una parte de tu atención en ese punto de tensión, vas a sonreír internamente. Observa tu actitud, la actitud con la que te estás mirando y trata de suavizarla. Dulcifica esa actitud interna. Suavízala, vuélvela más amorosa, mírate con amor. Imagínate que cada célula de tu cuerpo sonríe. Imagínalo, como te vaya mejor. Y al sentir como todo tu cuerpo, cada célula de tu cuerpo sonríe, siente o imagina como se expande algo dentro tuyo, cada célula de tu cuerpo se expande, crea espacio. Y al hacerlo puedes experimentar un bienestar, una relajación. Siente o imagina como aparte de esa relajación, cada célula de tu cuerpo al expandirse libera una sustancia, una energía muy suave, muy amorosa. Y vas a permitir que esa sustancia, esa energía que se está liberando por todo tu cuerpo, fluya hacia ese punto de tensión.
Al hacerlo, probablemente puedas sentir una especie de movimiento, de vibración, dependiendo de tu sensibilidad, o incluso puedas sentir cómo fluye una energía. A medida que vas enviando esa energía hacia ese punto de tensión, vas a permitir que esa tensión, esa forma, que en el caso de que pudieses percibirla con forma, con color, con textura o como sensación, empiece a nutrirse y alimentarse de esa energía que estás enviando. Imagínate que ese punto de tensión es súper permeable y absorbe toda esa energía abundantemente y empieza a alimentarse. Y te mantienes ahí. Probablemente notes una sensación particular al realizar esto. Simplemente observa, mantente atento, atenta a las sensaciones, pero trata de mantenerte con una actitud neutra. Asegúrate de que estás atento y atenta a todo tu cuerpo. Esto es muy importante. Asegúrate de que tu actitud interna es suave, es relajada, es dulce. Esto también es muy importante. Incluso permítete sonreír interna, físicamente. Imaginarte que cada parte de tu cuerpo sonríe. Y al hacerlo sentirás como esta sensación, este movimiento o vibración se amplifica todavía más. Voy a quedarme en silencio unos minutos para dar tiempo a que el proceso se pueda dar. Si en algún momento te das cuenta de que has perdido la concentración o estás divagando, no pasa nada. Simplemente regresa y recapitula el proceso, reconectas con tu cuerpo, con el punto de tensión, diriges la energía hacia allí, permites que se alimente. Es muy importante que este ejercicio, una vez que lo estás realizando, simplemente te mantengas ahí y permitas que el proceso se dé. Ya se está dando la transmutación, solamente necesitas tiempo para que ese bloqueo o esa zona que genera tensión se vaya disolviendo gradualmente, dependiendo de la naturaleza y el tiempo que el bloqueo lleva allí existiendo, de la potencia que tenga, tardará más o menos. También es importante que lo tomes con calma. Vale más realizar este ejercicio unos minutos cada día, volver a incidir en ese mismo punto de tensión, que no hacerlo mucho un día y luego dejarlo varios días. Puedes tomarte este ejercicio como una medida de higiene interna, ahora que estamos poniendo tanta atención a la higiene física.
a lavarnos las manos, a tener los espacios limpios, pues esto es una medida de higiene interior que trabaja en el mundo energético. Ahora, simplemente manteniendo ese estado de serenidad, de silencio que hayas alcanzado, vas a abrir los ojos vas a continuar manteniendo atención a todo tu cuerpo y si eres capaz de mantener, incluso con los ojos abiertos, ese movimiento, esa vibración, sentir cómo fluye hacia ese punto de tensión, fantástico. Si tienes esa capacidad de concentración, continúa. Si no, incluso si quieres puedes mantenerte unos minutos más con los ojos cerrados o puedes simplemente abrir los ojos y vamos a continuar con el vídeo. Evidentemente, esta técnica la puedes aplicar por tu cuenta el tiempo que consideres necesario. Yo recomiendo como mínimo 10 minutos para empezar y aplicarlo cada día durante 2-3 días. Probablemente el primer día ya puedas notar efectos, pero si no, en 2, 3, 4 días vas a notar cómo esos puntos de tensión o de dolor van desapareciendo y tu atención se va moviendo por diferentes zonas. Pero bueno, ahora hablaremos más de lo que ocurre cuando aplicamos esta técnica. Sí. Hola familia, ¿qué tal? Despertándonos, nos despertamos, estamos despiertos. Bueno, podéis empezar a hacer preguntas, nos dicen el nombre, el país y formular la pregunta en mayúsculas para que sepa yo que va para nosotros el tema. Ya habéis visto el ejercicio, la explicación y ya habéis visto los vídeos anteriores también, en el cual Indica también ha dado formación, ya está explicando. Entonces, si tenéis alguna duda de eso, pues podemos continuar unos minutitos. Y si no me preguntáis, cerramos el vídeo. Entonces, correr para preguntar. Vemos a Indica muy serio. Indica, te está afectando la cuarentena, ¿eh? No. Me meto para adentro y no, luego me cuesta salir. Bueno, Indica, ¿sales a comprar o no? Sí, bueno, de hecho ahora estoy aquí en la sala, por suerte está cerca de casa, entonces estoy en casa, no salgo a comprar alguna cosita, pero sobre todo intento hacer el camino de casa aquí al trabajo, como aquí estoy solo, no hay nadie, y así me doy ese paseo. Pero bueno, no hay prácticamente nadie por la calle aquí en Barcelona, por la zona donde yo vivo. Te ves 2, 3, 4 personas, sobre todo lo que no se ven son coches, apenas. Y bueno, aprovecho para que me dé un poquito el aire. Bueno, por aquí nos dice relajante, funciona. Estamos esperando a ver si nos dicen más. Mientras tanto voy a explicar un poco lo que ocurre cuando realizamos uno de los efectos más claros, ¿no? Desde el principio es que produce una relajación y una calma interior, pero eso es algo incidental. Aquí el kit de la cuestión es que vamos a sentir cómo a medida que vamos realizando este ejercicio esos puntos de tensión se van disolviendo, y no solamente eso, sino que es muy interesante porque cuando un bloqueo se disuelve vamos a ver que aparece otro punto de tensión en otro lugar, y esto es muy importante estar atento porque los bloqueos energéticos no están solamente ubicados en una zona. Ese punto de tensión, sea el que sea, que has percibido en la zona que sea, es simplemente un extremo del hilo. El ejemplo que yo pongo, que creo que es muy claro, es como si fuese un trozo de estos jerseys o estas telas que se hacen con punto, que tienen como un trozo de lana que sobresale y que cuando empiezas a tirar se empieza a deshacer todo lo que está cosido hasta que al final te quedas con el hilo. Pues esto es exactamente lo mismo. Lo que estamos percibiendo es ese puntito de energía que está en la superficie. O dicho de otra forma, imaginemos que es un grano. Lo que estamos percibiendo es la superficie del grano, pero cuando lo explotamos, dentro hay más pus. Entonces, a medida que vamos a ir transmutando en nuestro cuerpo energético, la atención se va a ir moviendo a lo largo de todo el sistema de canales, de meridianos,
de chakras y va a ir disolviendo toda la energía que está asociada a ese bloqueo. Las emociones, los pensamientos, los bloqueos etéricos al nivel que corresponda, empiezan en un lugar, pero luego se van extendiendo por diferentes zonas y generan un bloqueo en varias partes del cuerpo energético. Imaginemos, pondré un ejemplo, imaginemos que cuando eres pequeño, pues bueno, experimentas miedo por una situación en un momento dado, o vergüenza, o lo que sea, cualquier emoción, y ahí se genera por primera vez esta energía en una parte de tu cuerpo, por ejemplo en la garganta o en el plexo solar. Cada vez que tú, a través de las experiencias de la vida, va viendo situaciones que te hacen contactar con eso, tú vuelves a experimentarlo y cada vez que lo experimentas, como la energía sigue el pensamiento, lo alimentas. Entonces, estos bloqueos van creciendo y imaginemos que ha aparecido un bloqueo en el plexo solar de miedo. Gradualmente, a lo mejor otro día estoy y quiero hablar y contacto con ese miedo. ¿Y qué es lo que pasa? Que siento como un bloqueo, siento miedo a la hora de hablar, de expresarme. Pues este bloqueo del plexo solar pasa hacia la garganta. Ya tenemos la energía en dos lugares. Y luego vamos construyendo capas, vamos construyendo diferentes estructuras energéticas y lo que estás viendo, sea lo que sea que estás percibiendo, es simplemente lo último que has construido. A través de hacer este ejercicio vamos a ir deconstruyendo hasta llegar a ese bloqueo original y cuando llegamos a ese punto es cuando se produce la magia, porque energéticamente se libera muchísima energía y una expansión y hay casi como una explosión luminosa y toda esa zona que ha estado a lo mejor durante muchísimos años o incluso muchas vidas bloqueada, de golpe se llena de una energía creativa y expansiva que hace que nuestro nivel de vibración, nuestro nivel de energía suba. No solamente produce la sanación psicológica de ya no tengo miedo, sino que se despierta como una nueva energía creativa o una nueva energía de entusiasmo, como la que tienen los niños pequeños, ¿no? Cuando están experimentando la vida y no tienen miedo a nada todavía, ¿no? Es algo así. Perfecto. A ver, vamos a entrar ahora con la pregunta que me he ido por el... Ahora, aquí la tenemos. Bueno, pregunta desde Nueva York. ¿Estas técnicas se pueden realizar cuando hay un problema físico? Hola, Mari. Sí, se pueden aplicar a cualquier tipo, ya lo comenté, tanto problemas psicológicos, mentales, emocionales, traumas, enfados, enfermedades físicas cronificadas, somatizaciones, para cualquier tipo de situación. Inclusive, vamos a poner un ejemplo, con la situación actual, imagínate que todo lo que está pasando con el tema del virus y de estas medidas que se están tomando te genera susto, te genera miedo. Es tan sencillo como conectar con la situación que te está generando eso y vas a ver que hay partes de tu cuerpo que te afectan, ¿no? Que se afectan. Entonces empiezas a trabajar con eso y de esta manera lo que estás haciendo es protegerte, porque todo eso es una contaminación que tú estás conectando con ello, pero se está siendo alimentada por diferentes noticias. La realidad es que probablemente tú estés en tu casa y ahora mismo en tu casa no haya ningún problema. Tú estás sentada delante del ordenador o del móvil, estás respirando, estás bien alimentado, tienes un techo, tienes una casa. ¿Qué problema hay? ¿Dónde está el virus? Entonces, tomemos conciencia, ¿no? En este ejemplo, nosotros mismos le estamos abriendo la puerta a una serie de bloqueos. Entonces, ahora me he ido por las ramas un poco. A nivel físico, todavía si cabe es mucho más sencillo, porque si tienes un problema físico, muy fácilmente lo vas a poder ubicar. Entonces, es exactamente lo mismo. Imagínate que tienes una torcedura de tobillo, tienes una parte de tu cuerpo problemas de lumbalgia o dolores de cabeza o dolores de cervical. Cierra los ojos, conectas con ese dolor y haces todo el proceso, todo el ejercicio y observa qué es lo que pasa cuando lo aplicas de forma regular. Flor Liñán dice desde México, hermosa experiencia de tranquilidad, paz y transmutación. Gracias, gracias, gracias. Y desde Puerto Rico, ¿qué significa la sensación de que se eriza la piel? Bueno, es simplemente particularmente no lo sé, ¿no? Pero es una reacción física
se está produciendo por el ejercicio, ya sea porque te has relajado muchísimo o porque estás contactando con algo que produce esa somatización. En este caso, supongo que se te erice la piel no es una somatización que tú percibas como negativa, pero es una somatización. Al final, cuando trabajamos con el mundo energético y con el mundo psicológico, eso produce efectos a nivel físico, ya sea de dolor o, en este caso, ¿no?, una experiencia de este tipo, de que se te pueda erizar la piel o infinidad de experiencias. Tenemos ahora a Beatriz. Es la primera vez que hago relajación con Endika y ha sido una experiencia muy gratificante. Beatriz desde Sabadell. Un saludo. Muy bien. Un saludo, Beatriz. Y por aquí te dice Mavets, hola desde México. ¿Tiene algún sitio en YouTube donde veamos estas meditaciones? Sí, el canal de YouTube se llama Ciencia Conciencia y es un canal que lleva poquito tiempo, pero estoy muy contento porque hoy hemos conseguido un hito con el canal y es que hemos llegado a los 1000 suscriptores. Entonces, vamos a celebrar estos 1000 suscriptores. El compromiso fue que si llegábamos se podían hacer directos ya y hay una lista de reproducción donde tenemos muchísimas meditaciones. Pues estamos haciendo vídeos, prácticamente 3 o 4 vídeos por semana, y vamos a empezar a hacer también directos, meditaciones en directo, que es lo que podemos hacer ahora. Comentar también, los que queráis profundizar más en esta técnica, hay 2 vídeos en el canal de Ciencia Conciencia. Uno se llama El secreto de la ley de atracción, que es esta técnica aplicada para aquellos objetivos, metas, propósitos que nos marcamos en la vida, muy interesante. Lo que nos aleja de ese propósito básicamente son 2 cosas. Los bloqueos energéticos que no permiten que fluya la energía hacia ese objetivo, y luego el tiempo. El factor tiempo también es importante. Pero si uno de los 2 falla, no somos capaces de materializar esos objetivos. Entonces, es un enfoque de esta técnica para la ley de atracción, que normalmente no se tiene en cuenta en los bloqueos. Se tiene en cuenta con la ley de atracción el visualizar, el sentirte como si ya. Pero ¿qué pasa? Que si tú haces ese trabajo, pero resulta que hay bloqueos en tu cuerpo energético que generan una fuerza opuesta, tú no vas a manifestar eso. Pues está ese vídeo muy interesante, también se explica esta técnica, y luego hay otro vídeo que se llama Los pensamientos y las emociones son cosas, también se enseña esta técnica, pero ahí se hace desde un enfoque todavía más técnico del que hemos hablado aquí. Hablamos de las entidades de pensamiento, de lo que son las formas de pensamiento negativas, lo que son los hábitos negativos, los hábitos positivos, todo desde una perspectiva energética. Así que bueno, allí encontrarás muchísimos vídeos de todos los temas y en específico de lo que hemos tratado aquí hoy. Perfecto. Por aquí nos dice ahora Rocío Montes, tengo un dolor en mi brazo derecho desde hace 6 meses y no sé qué hacer. No quiero medicina oficial. Desde México. Puedes trabajar con esta técnica y va a ser muy efectivo. Mira, esto es algo orientativo. Para que te puedas hacer una idea, yo creo que va a ser también interesante para todo el mundo. Yo calculo que si aplicas la técnica de transmutación durante entre 4, dependiendo de cómo lo hagas, entre 4 y 6 horas, el dolor del brazo desaparece totalmente. ¿Qué significa esas 4 o 6 horas? No significa que las tengas que hacer todas en un día, pero tú calcula, si haces 20 minutos al día, en una semana tienes 1 hora. Entonces, en cuestión de un mes aproximadamente, yo creo que puedes eliminar totalmente ese dolor en el brazo derecho. Y también te voy a dar alguna pista más, aunque no... O sea, lo interesante con el ejercicio no es que tomes lo que te voy a decir, es que tú contactes con ese dolor y trabajes allí donde notes la tensión o el dolor. Pero te voy a decir que ese dolor que tienes en el brazo derecho es porque tienes un bloqueo en toda la zona de la mano. Toda la mano derecha está muy bloqueada, está energéticamente, hay una energía muy, muy sucia, muy grisácea, y tienes también un bloqueo energético en la zona del cuello. Esto ocurre mucho cuando hay problemas en los brazos. Corazón, cuello suelen estar afectados porque cierran digamos que la energía circula como si fuese un río, y si encuentra un bloqueo en el cuello, no solamente afecta al cuello, sino también a las extremidades, ¿no? Entonces tienes el bloqueo en la mano derecha, en la zona de la garganta tendrás que trabajar bastante, por la zona posterior de la cabeza, y luego ese bloqueo probablemente te lleve a la zona del plexo solar. Toda esta zona de aquí, del plexo solar, está bastante contaminada, y un poquito la zona del lumbar y del básico. Entonces, esto lo explico
para que entendáis que este bloqueo, aunque ella tiene dolor en el brazo, en realidad el bloqueo energético tiene como diferentes fases, en el brazo, en la garganta, en el plexo solar, en la zona de las lumbares y del básico. Y con esta técnica lo que vas a hacer es hacer un recorrido transmutando todo ese circuito. Pero insisto, no tienes que seguir lo que te estoy diciendo ya ahora, sino que lo único que tienes que hacer es aplicarla y estar atenta porque las propias sensaciones corporales te van a marcar el camino y el orden en el que tienes que trabajar con todos esos bloqueos. Tenemos a Cecilia que nos dice: yo meditando me cuesta muchísimo, pero se me quitó una dolencia de mi cabeza y espalda. Perfecto. Esta técnica es muy interesante también para los que os cuesta meditar, porque a veces con la meditación, cuando es simplemente pura concentración, puede ser un poco frustrante o difícil al principio. Yo lo recomiendo muchísimo. La meditación es una maravilla, los efectos que produce. Pero esta técnica tiene también esa ventaja, que no es simplemente meditar, como podríamos decir, de forma cruda, sino que al hacer un ejercicio en el que nos enfocamos en diferentes puntos de tensión y tenemos como diferentes sensaciones internas, el movimiento, la vibración que van ocurriendo, es mucho más fácil que mantengamos la concentración. Y si perdemos la concentración no pasa nada, porque el espacio que estamos realizándolo ya es un espacio ganado. Entonces perdemos la concentración, nos damos cuenta, volvemos ahí. Y cada vez que vayamos manteniendo, aunque perdamos la concentración cada minuto, cada 2 minutos, vamos a ir sumando. Cuando empezamos a trabajar con estos bloqueos, es muy inmediato, enseguida que entramos ya en este estado interno de quietud, que se experimente un bienestar muy grande y puede haber un alivio, como en este caso, muy, muy rápido. Lo cual no quita, Cecilia, que tengas que seguir practicando el ejercicio. Probablemente ha desaparecido el dolor, pero hayan aparecido sensaciones en otras partes del cuerpo y tienes que ir allí porque si no el dolor volverá a aparecer. Nazaret nos dice desde Barcelona: no tengo preguntas, pero sí la experiencia. He trabajado con una sensación o pensamiento hacia mí misma de soledad y vergüenza. Y sí, primero he sentido en el ombligo, después en la espalda. Muy bien, gracias, Nazaret. Mónica nos dice desde México: ¿con meditación puedo mejorar mi vista? Y tanto. Aquí es un tema delicado. A ver, o sea, que yo te diga que puedas mejorar la vista no significa que a lo mejor vayas a sanar, no lo sé. Pero sí, ten en cuenta que el problema que sea que tengas en la vista o en cualquier problema que tengamos en nuestro cuerpo físico tiene una causa energética. Entonces, si tú no sabes cómo ubicarlo, porque a lo mejor es muy probable, este caso es muy interesante, porque puede ser que a ti no te duelan los ojos, pero tengas un problema en la vista. ¿Cómo puedes trabajarlo? Simplemente conectas con tu cuerpo, en este caso, atención, porque esto es muy interesante, conectas con tu cuerpo, realizas toda la primera parte del ejercicio, sonríes y permites que la energía circule por tu cuerpo, pero en este caso, si no aparece ningún tipo de sensación física, si te duelen los ojos o aparece algo, ya envías la energía para allí, pero si no notas ninguna sensación clara en tu cuerpo, lo que tienes que hacer es simplemente, con la idea de sanar tus ojos, piensas en eso y dejas que la energía fluya de forma libre por todo el cuerpo. Verás que la energía, de forma inteligente y mágica, casi diríamos, se va a dirigir a donde esté el bloqueo. Entonces, dejas que, sin tener ningún punto de tensión, dejas que la energía fluya, te mantienes atenta y sentirás que la energía fluye hacia algún lado. Yo me atrevería a decir que casi con toda probabilidad te fluirá hacia la garganta y simplemente cuando notes que la energía fluye hacia ahí, ya mantienes ese punto de atención y realizas el ejercicio como lo hemos realizado. Bueno, vamos ahora por la siguiente pregunta desde México. Si tienes 2 o más zonas de tensión, ¿a dónde te enfocas? La que te llame más la atención. Elige una de las dos y te centras ahí. Y verás que puede ser que a lo mejor vayas oscilando entre una y otra. Pero yo te recomiendo de que no te dejes tampoco engañar. Ya hablaremos de esto más en la segunda parte, cuando profundicemos en los bloqueos, las entidades de pensamiento. Pero céntrate en una de ellas y si en algún momento sientes apropiado pivotar, fluir hacia la otra, fluyes. Pero si estás continuamente cambiando, sospecha. Elige una de las dos, te centras en esa, mantienes tu atención ahí y verás cómo aparecerá en tu mente claro. O sea, intuitivamente sentirás
cuál es más importante. Yo creo que esta es parecida. Si tienes más bloqueos en el cuerpo, lo haces uno a uno con la técnica o puedes imaginar el bienestar de forma más generalizada en todo el cuerpo. Funciona así también, Fabiola desde Barcelona. Uno a uno. Uno a uno y sobre todo, insisto una vez más, es muy importante la regularidad. 10 minutos al día. Vosotros pensad, cada uno de vosotros, simplemente el tiempo que dedicamos a ciertas cuestiones que son innegociables, ¿no? Todo el mundo duerme, no dice, no, hombre, no voy a dormir, que si no, no tengo tiempo para otras cosas. No, duermes porque sabes que es necesario, te duchas porque sabes que es necesario, comes porque sabes que es necesario. Haces muchísimas cosas a lo largo del día que no son negociables, puedes jugar un poco, pero no vas a estar una semana sin ducharte o una semana sin comer porque sí. Te das tu espacio para alimentar tu cuerpo físico, para limpiar tu cuerpo físico. Pues esta técnica yo creo que tiene que ir en ese mismo paquete de las cosas innegociables, porque hablamos de higiene psicológica y energética. Entonces, dedicar 10 minutitos al día, igual que me lavo los dientes todos los días, pues dedico 10 minutos al día a esta técnica y solamente te voy a hacer unos números rápidos. 10 minutos al día por 7 días son 70 minutos, por 2 semanas 140, por un mes son 280 minutos, 280 minutos son 4 horas y 40 minutos, si no me equivoco. Entonces, 4 horas y 40 minutos en un mes, aplicando solamente 10 minutos al día, puede producir maravillas. Y te vas a dar cuenta de que todos estos bloqueos que notas ya no serán tantos, serán menos. Y probablemente, a medida que lo vayas aplicando, vas a tener un proceso de purificación muy, muy potente si lo aplicas en estos parámetros, ¿no? Con esta regularidad. Vale, vamos ahora con Teresa desde España. Sigo sin entender cómo sabes que has finalizado con la transmutación. Sabes que has finalizado con la transmutación porque ese punto de tensión o ese bloqueo desaparece. Entonces es muy importante que cuando sientas que desaparezca, que ya no notes esa sensación, es muy importante que estés conectada con tu cuerpo o que reconectes, que vuelvas a observar, si quieres vuelves a traer esa misma situación, la observas, atento a tu cuerpo y vas a ver que es muy probable que el punto de tensión esté en otro sitio. Entonces, digamos que has finalizado con la técnica de transmutación en una fase o en una parte del bloqueo, pero tienes que continuar hacia otra y así gradualmente. Entonces, la experiencia, si lo aplicas, Teresa, verás que es bastante clara. Si por lo que sea la estás aplicando y a través de la experiencia no tienes esa claridad, pues puedes escribir un mensaje al correo que tenéis aquí o te vas al canal de Ciencia Conciencia de YouTube y en los vídeos que he dicho dejas un comentario. Vamos con Mónica desde México. Cuando meditas, ¿es normal que se escuche zumbidos en los oídos muy agudos y sentir como que caes al vacío? Puede ser, por los zumbidos podrían ser muchas cosas, pero si tienes esta experiencia de caída al vacío, puede ser que estés teniendo un ligero como desdoblamiento. Es como una experiencia que se tiene a veces cuando se va a dormir, la sensación de caída, el zumbido. Esto tiene que ver, ahí no vamos a entrar porque ya nos vamos totalmente por las ramas, pero son experiencias que tienen que ver con viajes astrales, probablemente. Lo cual no significa que tengas un viaje astral, pero sí que son síntomas de cuando la conciencia empieza a disociarse del cuerpo físico y produce este tipo de sensaciones, el zumbido, luego también esta sensación de caída. Entonces, si tú este proceso lo llevases con entrenamiento y sabiendo lo que tienes que hacer y tal, podría ser que tuvieses un desdoblamiento o una conciencia en el plano astral. Podría ser, Estos son síntomas fáciles de conseguir, no significa que vayas a tener esta experiencia, pero sí que son un preámbulo que puede ser un indicativo de eso. Matilde nos dice, tengo un dolor en los pies como si me pincharon y se me dificulta caminar y siento como fiebre en la garganta. Pues Matilde, aplicas la técnica, ponla en práctica, cierras los ojos y haces todo el procedimiento, tú decides, ya verás con claridad qué te molesta más, si la garganta o los pies, y empiezas por ahí y empiezas a movilizar hacia allí la energía y observa el efecto que va produciendo a lo largo de los días.
Mari, eso me pasó a mí en terapia con Indica. La zona de la garganta la sentí expandida y llena de luz. Total transformación. Gracias. Gracias, Mari. Gaby nos dice, hola, ¿cómo puedo curar mi dolor de rodilla derecha y un dolor en la espalda derecha baja? Gracias. ¿Contestas tú, Luis, a esta? Bueno, pues aquí lo que te tendría que decir es que Indica es terapeuta energético de sanación energética y realmente hay los protocolos para hacer terapia energética para cuando uno mismo no se puede autosanar a través de la meditación. Siempre que hay que ir a un experto y en este caso Indica está dando formación de sanación energética y terapia de sanación energética. Y ahora que estamos encerrados en casa lo puedo hacer totalmente online, ya que la sanación energética es cuántica y no hace falta tener a la persona delante. Tanto yo como Indica hemos hecho vídeos demostrando la técnica y ahí lo tenéis para lo que lo necesitéis. Vale, vamos ahora con la siguiente. Desde Barcelona, Lady, gracias, amadísimo Indica, tengo una familia con arritmia. ¿Qué puede ser? ¿En el ejercicio llevaría la energía amorosa hasta el corazón? Aquí entiendo que el ejercicio lo tiene que aplicar ella. Entonces, ella es que aprenda la técnica y que lo aplique con ella misma. La realidad es que cuando ella, aquí no, lo importante con este ejercicio, insisto una vez más, es muchas veces hay muchas herramientas o muchas técnicas que tienen un pequeño inconveniente, que no es un inconveniente per se, pero que muchas veces sí supone un inconveniente, y es que dejamos el aplicar la técnica, hay una parte muy importante interpretativa, como por ejemplo aquí, ¿no? Tiene arritmia, pues bueno, la arritmia está relacionada con el corazón, etcétera, etcétera. Entramos en una parte interpretativa y cuando esto ocurre, pues puede ser que acertemos más o acertemos menos o acertemos regular. La parte interesante del ejercicio, la simplicidad que tiene el ejercicio que acabamos de compartir aquí, es que no deja margen a la interpretación. No, porque tú simplemente conectas con tu cuerpo y tu cuerpo no interpreta, tu cuerpo te dice, aquí hay tensión, aquí no hay tensión, aquí hay una incomodidad, aquí hay un dolor. Entonces, es muy interesante esta parte de este ejercicio de que tú no tienes que entrar ahí en la interpretación. Y luego, evidentemente, la interpretación puede ser muy interesante para muchas otras cosas, pero no es necesario. Entonces, yendo al tema, aquí la cuestión es que el familiar tuyo, Lady, haga la técnica, simplemente conecte con su cuerpo, haga todos estos pasos, puedes pasarle el vídeo, puedes enseñarle tú, y que ella misma discierna y observe dónde nota la tensión cuando conecta con la arritmia. Y si no nota ningún punto de tensión, el mismo ejemplo que puse antes. Entonces, simplemente dejas que la energía fluya por todo tu cuerpo y observas hacia dónde fluye la energía. Y la propia energía te va a dar la clave de dónde está el bloqueo, por dónde tienes que empezar a trabajar. Bueno, Indica, aquí la pregunta ahora sería, ¿quieres seguir con las preguntas o lo dejamos aquí ya? Depende de tu trabajo, no sé cómo lo tienes. No, un par o tres de preguntas más si quieres, sí. Perfecto, pues vamos a ir por la siguiente. Pregunta. Ay, ¿cómo que salgo yo? Tendría que salir Indica. Vale. Ahora lo corrijo. Pregunta México. Sigo muy animada tus vídeos, pues me recomendaste que yo puedo sanar a mi hijo, pero me acaban de decir que tengo una entidad de una persona fallecida que me sigue. ¿Cómo puede afectar? Bueno, claro, es una pregunta muy amplia. A ver qué contesto. Te voy a pedir una cosa, Mari Carmen. Vuelve a formular la pregunta. Yo te voy a dar una respuesta, ¿vale? Pero si no te parece muy amplia, pues bueno, la pregunta también es muy amplia, vuelves a formularla más concreta. ¿Cómo puede afectar? Bueno, yo te diría que si tienes este tipo de entidad, una persona fallecida, yo no digo que sea así, ni que sea así, ni que no sea así, no lo voy a decir, pero si tienes este tipo de, te han dicho esto, puede ser que sea verdad, puede ser que no, que sea un error de interpretación o puede ser que sea cierto. Si es el caso, puede afectar de muchas formas, pero no es tan relevante en este caso si le va a afectar a tu hija, a tu hijo a la hora de hacer sanación.
Aquí sería un tema serio de mirar, porque esto, una entidad de este tipo hay que tener en cuenta que estamos hablando de entidades que pueden ser más o menos grandes. Un ser desencarnado a nivel energético es una entidad muy grande en el sentido de que tiene mucha energía. No es un ser desencarnado realmente, porque aquí entraríamos en un tema muy amplio que no quiero entrar, pero vamos a decir que es una entidad astral o un cascarón astral que se ha adherido a un cuerpo. Hay que tener en cuenta que proporcionalmente ese volumen de energía genera una distorsión muy grande en el cuerpo energético. Entonces eso puede acarrear muchísimos problemas, muchísimas enfermedades, muchísimos bloqueos a ti misma y evidentemente también a las personas que estén a tu alrededor, pero no pondría tanto el énfasis en cómo afecta, si hago sanación o no, sino que pondría el énfasis en a ver qué está sucediendo aquí y vamos a sacar esto de aquí, porque esto realmente genera un caos energético a muchos niveles. Tenemos a Yuleima desde Venezuela. Presión o dolor físico en mi espalda total. Sé que es estrés por una situación familiar de tensión que vivo. ¿Cómo manejar este evento? ¿Qué técnica aplico? La técnica de transmutación, la que acabamos de explicar, si te vas unos minutos más atrás, antes de las preguntas, está toda detallada, entonces te recomiendo que te pongas el audio desde allí y la realices, y cuando ya lleguemos al final, que empezamos con las preguntas y hablar, tú desconectas el audio y continúas realizándola. Entonces, si toda la zona de la espalda, pues plexo solar, corazón posterior, hay bastantes chakras que están afectados. La forma de trabajarlo es eliminar esa presión o ese dolor físico que está en tu espalda, que no es la presión o el dolor físico, eso es una somatización del bloqueo energético que hay ahí. Entonces, con esta técnica lo vas a poder trabajar muy bien y vas a ver que te calmas y que gradualmente cada vez puedes afrontar mejor esa situación familiar. Pregunta desde México. Nuestra práctica de meditación hay que dividirla para los diferentes ejercicios. Entiendo que es otra práctica de meditación diferente. No sé si entiendo la pregunta. Nuestra práctica de meditación hay que dividirla para los diferentes ejercicios. Si he entendido bien, si tienes diferentes temas a tratar, te centras en un tema cada vez. Y mi recomendación es que trabajes con un tema, una flecha cada vez. No vayas saltando mucho de un tema a otro en general, porque está muy bien que puedas trabajar un bloqueo hasta el final, disolverlo, luego te vas a trabajar otro y luego otro. Cada vez que tú disuelves todo un bloqueo hay una expansión de energética. Entonces, lo importante no es tener la claridad de decir cuál es el bloqueo más importante, ¿no?, en mi vida que quiero trabajar ahora, lo cual no quita, como he dicho antes, ¿no?, si hay una situación en un momento de, por ejemplo, de enfado o hay un tipo de conflicto, pues aplicas esa técnica para ese conflicto. Y luego una cosa es el conflicto que se ha generado y otra cosa son tus bloqueos y tus cosas, ¿no?, que vas a ir trabajando gradualmente. Voy a aprovechar para explicar una parte más avanzada de esta técnica, que hablaremos más en la parte 2, pero esta técnica, en un nivel más avanzado, cuando se tiene la suficiente capacidad de concentración y energéticamente hay la suficiente energía como para poder mantener la atención en el cuerpo a la vez que realizamos otras acciones o nos relacionamos, es muy interesante porque puedes empezar a utilizarla sin necesidad de sentarte y cerrar los ojos. Entonces, ¿qué significa esto? Pondré un ejemplo. Imagínate que estás en una situación, tú estás bien y ocurre cualquier cosa o tienes un conflicto o lo que sea que sientes que te desestabiliza. Tú puedes coger y sin necesidad de parar todo, cerrar los ojos y sentarte a meditar, en ese mismo momento captar eso y realizar el ejercicio tal y como lo hemos hecho, pero con los ojos abiertos. Requiere un nivel de práctica mayor y es algo gradual. Dependiendo de la capacidad de concentración que se tenga ya de base, pues se va a poder realizar desde ya o necesitará un poco de práctica. Entonces, ya no me acuerdo por qué estoy contando esto, pero bueno, seguro que a alguien le interesa, no me acuerdo la pregunta ya. No importa, vamos a cerrar ya con esta última pregunta de Nélida desde Argentina. Durante la meditación me empezó a picar la garganta, ya se pasó, pero siento calor en mi mentón y mis orejas. Hay que continuar trabajando. Cuando empezamos a realizar esta técnica, puede ser que hayan sensaciones que antes no estaban, que se amplifiquen.
Y a medida que vamos avanzando parece como que se va volviendo un poco incómodo la sensación. Entonces, en estos casos está bien porque están saliendo a la superficie todos los bloqueos, las diferentes somatizaciones. Lo que hay que hacer en este caso también es incidir en el ejercicio. Entonces, te centras en lo que te genere mayor incomodidad, probablemente la garganta, pero puede ser que vayas hacia el mentón, a las orejas o toda esta zona de la cabeza y vayas trabajando. Te va a llevar, yo creo que un par de horas o así, en total, eliminar todo ese bloqueo. La sensación probablemente en cuestión de 20 minutos o así disminuya mucho. Venga, una última pregunta, Luis. O si alguna de estas preguntas que se hicieron, que no sé si contesté bien del todo, si han entrado, pues también. Ah, vale, estás para mí. Saludos desde México. Luis, excelente el taller de sanación que compartiste esta semana. Muchas gracias. Pues muchas gracias, familia. Que lo disfrutéis y lo pongáis en práctica. Amalia, tengo oído izquierdo taponado, zumbidos, dolor de cabeza. Ya aplico esta técnica, pero ¿cuántas veces al día y tiempo por meditación puedo hacerlo? Límite de días. Un gran abrazo. Mira, yo te diría, Amalia, un mínimo de 10 minutos al día. Si puedes hacer más, pues más rápido irás. Pero con 10 minutos puedes lograr cosas interesantes ya. Entonces, todo el tema del oído izquierdo taponado, zumbidos, dolor de cabeza, claro, aquí el tema es eso, que nosotros normalmente tenemos una somatización y decimos, bueno, pues me pasa esto, no sé por qué. Cuando empezamos a profundizar, hay ahí bloqueos que llevan mucho más tiempo y que igual nos han somatizado conscientemente. En este caso, tú a medida que vayas avanzando, vas a tener que trabajar mucho por toda la zona del plexo solar, toda la zona del plexo solar anterior, posterior, la zona del McMain, que es en la zona de los lumbares. Mira, aquí tengo la imagen, es justo aquí. Entonces, probablemente hay algunas somatizaciones que desaparezcan mucho antes que otras. Por ejemplo, el tema de tener taponado el oído izquierdo, los zumbidos, yo creo que van a desaparecer antes que los dolores de cabeza, porque los dolores de cabeza tienen mucho que ver con toda esa congestión que hay ahí en esa parte de abajo. Cuando hay ciertas situaciones que hacen que esta energía suba por el canal central hacia la cabeza, ¡pum! Ahí toda la cabeza se congestiona y genera un dolor de cabeza. Entonces, bueno, son diferentes fases y yo no sé si a lo mejor quieres que te diga como una cantidad de horas o una fecha, pero creo que aquí no es tanto darte una fecha, una hora, sino decir ¿cómo se dice? La receta o ¿cómo se dice? La prescripción serían 10 minutos al día durante el resto de tu vida. Pero como igual no te gusta, te digo 10 minutos al día durante el próximo mes y observa los efectos que produce. Perfecto. Bueno, ahora vamos a cerrar ya con las preguntas. De hecho, no hay más. Son felicitaciones y eso es lo que tenemos a partir de ahora. Pero bueno, yo quiero recordaros que tanto yo como Indica estamos formados en lo mismo, es decir, somos compañeros de trabajo y hacemos cosas parecidas y únicas. De hecho, Indica hará una formación en Estados Unidos y también en México de momento a partir de septiembre y octubre. Todavía no hemos puesto fechas y menos ahora con todo lo que hay. Vamos a esperar un poco, ¿no? para crear la página web, pero las formaciones que le está dando aquí en España, que lo hace tanto online como presencial aquí en Barcelona capital, las vamos a exportar el primer y el segundo nivel también a la zona de Nueva York, a la zona de San Francisco, Guadalajara, estaremos en México DF y probablemente iremos ampliando a más lugares de América si ustedes nos lo van pidiendo y también cuando hablemos directamente con los colaboradores que tenemos allí, nuestros montadores de evento. Luego, Indica, no sé si tienes algún curso online, algo que vayas a hacer dentro de... Gracias por recordármelo, que siempre me olvido de la parte de la promoción, del suscríbete y estas cosas. Mira, tenemos muy interesante porque hasta ahora hemos tenido la formación online y bueno, vamos a hablar de la online porque la presencial está parada. Tenemos un pack con un descuento del 50% de la formación de nivel 1 y nivel 2. Vamos a decirlo así para no complicar. Esta formación es una formación online que se puede realizar desde casa por vídeos, que viene con un ebook y que además puedes acceder a un grupo privado de estudiantes con otros estudiantes, con profesores para resolver dudas, para todo un acompañamiento. Esta formación está al 50%, lo que significa que el nivel 1 está a más del 50%. El nivel 1 y el nivel 2 están los dos cursos solamente por 199 euros. ¿Qué ocurre? Que esta formación lleva bastante tiempo
y la hemos actualizado. Tenemos un nuevo nivel 1 y un nuevo nivel 2, que es diferente al nivel 2 de la formación, que va a ir entre medio. Sería como el nivel 1 y el nivel 2 actual, pues vamos a meter un nivel 2 entre medio. Esto ya está grabado, está subido a la web y tenemos la página de formación nueva y lo vamos a lanzar ya entre este fin de semana o esta semana que viene, a principios de la semana que viene, la nueva formación. Esta nueva formación es muy potente, es muy actual, la grabamos hace poco y son los cursos actualizados prácticamente los mismos que vamos a hacer en la gira por Estados Unidos, que llevan muchísimo tiempo de desarrollo, muchos años de desarrollo, mucho feedback de los estudiantes, muchas prácticas, muchas terapias. Es una formación muy espectacular. Por lo menos yo estoy muy orgulloso de ella y la gente también. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora estamos en las últimas horas donde va a estar este 50% de descuento y todas las personas que accedáis a la formación actual se os va a dar acceso no solamente a la formación que accedéis, sino que se os va a dar acceso a la actualización. ¿Qué significa? Que la semana que viene se os va a dar acceso al nuevo nivel 1 y tendréis acceso al nivel 1 que estáis comprando y al nivel 1 nuevo. Y cuando saquemos luego el próximo nivel 3, corresponde con el nivel 2 que estáis comprando en la formación online, pero muy expandido, muy mejorado y con muchos elementos nuevos. Entonces, también se os dará acceso al próximo nivel 3. Y además, también tenemos que acabar de mirarlo, pero queremos hacer algún tipo de promoción muy interesante, muy accesible, para que el nuevo nivel 2, que es un curso totalmente nuevo, también lo podáis adquirir. ¿Qué significa? Que estamos en los últimos días y por 199 euros se puede acceder a un curso que precio regular son 199 euros el nivel 1, 297 euros el nivel 3, que corresponde a ese nivel 2, y que además el nivel 2 nuevo, que saldrá a un precio de 199 euros, también va a tener un precio especial. Entonces, bueno, comentar eso, que estamos ahí, no sé si se ha entendido muy claro, espero que sí. Básicamente, en la página de cienciaconciencia.com, en la página de formación, se puede acceder a esta formación y va a estar solamente durante muy pocos días. La vamos a quitar ya. Solamente la gente que haya entrado podrá acceder a esta formación antigua. Ya solamente se podrá acceder a la formación nueva con los precios mismos. ¿Se ha entendido, Luis? Sí, un poco liado, pero lo he entendido. Yo me he hecho un lío. No, sí, se ha entendido, pero bueno, entréis en cienciaconciencia.com. Sí. Si hay alguna duda con lo que se acaba de explicar, tenéis ahí info@cienciaconciencia.com, que es el contacto. Está Ana contestando los emails, o a veces incluso yo también, y podéis plantear cualquier cuestión, cualquier duda sobre la formación o sobre cualquier otro tema. Bueno, deciros que ahora va a empezar ya en 3 minutos un nuevo directo en Caja de Pandora con Alberto Lozano, con lo cual podéis seguir con el directo. Y yo continuaré mañana, sábado y domingo con directos que empiezan a las 6 de la tarde y acaban a las 9 de la noche, y es un popurrí de muchas cosas. Es como cuando tomas el café y te distraes, porque como estamos encerrados y no hay nada mejor que hacer, pues vamos a liarla un poquito. Entonces va a ser un poco variado, es un tipo magazine, ¿no? Que iremos hablando de diferentes temas y irán entrando diferentes personajes. Iremos trabajando con todos ellos, eso a partir de mañana de 6 a 9, hora de España, de la tarde. 6 a 9, horas de la tarde. Y con Endica lo más seguro que la semana que viene. El día todavía no sé, porque como él tiene un día de parrilla, pero con todo esto que está pasando, no sé si lo adelantaremos o lo atrasaremos, pues ya os diré qué día exactamente lo hacemos con él, pero volveremos a estar otra vez con Endica para hacer la segunda parte con el ejercicio avanzado. Entonces, los que nos vais a ver en diferido, porque ahora hay gente que está en presencial, los que nos vais en diferido, practicar la primera técnica para cuando hablemos la semana que viene de la segunda parte tengáis la primera bien integrada y ya por lo menos sabéis de lo que estamos hablando. Pues muchas gracias a todos los que habéis estado en el chat, tanto de Facebook como de YouTube, y a los que nos veréis próximamente a través de las redes sociales. Y muchas gracias, Endica. Muchísimas gracias a todos, gracias Luis, y gracias a todos por estar ahí. Un abrazo y nos vemos pronto. Hasta pronto, familia.